Sí, ¿qué te pasa? Eres una gallina, dijeron los dos chicos de 13 años, burlándose de Charlie. El recién llegado de San Antonio. Charlie tenía miedo, pero no quería parecer una gallina delante de los chicos del barrio. Eran los chicos que decidirían si era aceptado o no. Ellos les dirían a otros niños si era genial o una gran gallina. Él solo quería hacer nuevos amigos en este nuevo lugar. Sabía muy bien que si no entraba y gritaba pete huesos rotos, tengo un hueso para que rompas, viviría el resto de su tiempo allí como tal, y Dios sabe cuánto tiempo podría ser, ya que solo estaba en 8º grado. Oh no, no tengo miedo, gruñó Charlie, que estaba parado frente a una vieja cabaña abandonada en un terreno baldío. Su pintura blanca se había descascarado en su mayoría, y la madera estaba vieja y deshilachada, colgando de sus lugares originales aquí y allá. No había zócalo en la base, ya que estaba construida sobre pilotes. Debajo estaba tan oscuro como la brea, y la parte superior del tejado era de hojalata vieja y oxidada, y las ventanas estaban todas rotas. Era más que una simple cabaña, en realidad. Era más bien una casa pequeña. De todos modos, era siniestra. Un grafiti rociado en verde oscuro en la puerta principal decía que te jodan. Un gran nido de chaquetas amarillas estaba vivo y en movimiento bajo el alero, justo a la derecha del porche. Un fétido olor a muerte emanaba del terreno, probablemente un animal muerto fuera de la casa, quizás más, a juzgar por la potencia del hedor. Era un caluroso día de agosto en Texas, lo que intensificaba el olor, y si alguna vez has estado en Texas durante el mes de agosto, tienes una idea bastante clara de cómo es el clima en el infierno. El sonido de las moscas se oía desde debajo de la casa. Charlie imaginaba gusanos retorciéndose alrededor de cualquier cadáver putrefacto que yaciera en la oscuridad. Le gustaban las buenas historias de fantasmas y las cosas de miedo, pero era un poco cobarde cuando se trataba de explorarlas en realidad. ¿Por qué tuve que preguntar por los fantasmas del pueblo?, se preguntó a sí mismo. Está bien, aquí voy. El chico delgado se acercó lentamente al porche, notando el nido de chaquetas amarillas, silencioso pero muy activo. Al pisar las tablas cálidas y desgastadas del suelo del porche, dejó escapar un pequeño chillido. Esta casa debe tener 100 años. Estas tablas podrían romperse en cualquier momento. Charlie se detuvo, mirando a los chicos. Oye, hombre, todos lo hemos hecho y nunca nos ha pasado nada, dijo Joey, el chico regordete. Solo tiene miedo. Mira, ¿quieres ser conocido en Little como una gallina? Nadie querrá pasar el rato contigo en la escuela si no entras. Le diremos a todo el mundo que te rajaste, dijo Jason, el flaco e intenso. Joey Murray era uno de los 2 hijos que vivían con su madre, padre y su abuelo pedófilo. El abuelo de Joey fue liberado de prisión hace 6 años por indecencia con una menor, una niña de 9 años del barrio, calle abajo de su casa en San Antonio. Estaba retirado de la Fuerza Aérea y vivía en casa con su esposa Brenda cuando ocurrió el incidente. Durante su encarcelamiento, Marta tuvo una sobredosis de Vicodin. Después de su liberación, su hijo decidió permitirle vivir con él y su familia. Para alejarse de la ciudad, se mudaron a Little cuando Joey tenía solo 1 año. Jason Prude, por otro lado, era una mala semilla, la oveja negra de su familia. Tenía 2 hermanas mayores y un hermano menor. La suya era una familia trabajadora de clase media y nunca le faltó nada. Los padres de Jason siempre estaban desconcertados por lo diferente que era en comparación con el resto de la familia. Simplemente una nube negra. Una vez, cuando tenía unos 5 años, estaba afuera con su madre, y su perro Belly lo asustó ladrando de repente. Tan claro como el día, delante de su madre, dijo, ¿qué carajo, Belly? Charlie escudriñó el suelo y la propiedad en busca de algún tipo de arma. Cualquier cosa que pudiera usar para apuñalar o cortar a cualquier cosa que estuviera dentro esperando para agarrarlo y llevárselo bajo la casa y hacerle quién sabe qué. Unos meses atrás, viviendo en San Antonio, Charlie había ganado $20 haciendo todas las tareas de las últimas 2 semanas y quería ir al centro comercial, justo bajando la calle, para gastarlo en los recreativos y en la pizza esbarro en el patio de comidas.
Después de ir al centro comercial con su hermana mayor Mary, se separaron para que ella pudiera encontrarse con sus amigos. Charlie se dirigió a los recreativos para jugar su juego clásico favorito, Street Fighter. Mientras jugaba, un hombre de mediana edad se acercó a Charlie y lo observó jugar. Cuando Charlie lo miró, pudo ver al hombre sacar de su bolsillo interior una revista porno, mirarla por un momento y luego guardarla de nuevo en su chaqueta. Inmediatamente, Charlie se sintió incómodo, pero siguió jugando, ya que estaba en racha. Estaba en una intensa partida contra Sagat, el jefe final del juego original. El hombre se presentó a Charlie y comenzó a hacerle preguntas. Cosas como, entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A dónde vas a la escuela? ¿Cuál es tu personaje favorito en este juego? El hombre era un hispano de mediana edad, calvo. Usaba gafas y tenía un fuerte acento mexicano. Para entonces, Charlie estaba seguro de que las intenciones del tipo espeluznante eran claras y que pretendía hacerle daño. Charlie decidió perder a propósito su juego, irse y denunciar a este tipo a alguien que trabajara en el centro comercial. Justo entonces, el hombre más grande que jamás había visto se acercó a ellos. Parecía un Glenn Danzig de 2 metros y 1 centímetro. Tenía que ser un culturista. Justo entonces, Charlie se sintió mareado, y el mexicano de mediana edad presentó a Charlie a este Godzilla, mientras el enorme hombre extendía su musculosa mano para que Charlie la estrechara. Charlie divisó al encargado de los juegos y rápidamente se dirigió a él, le contó lo que acababa de suceder, pasando por alto totalmente la enorme mano extendida de Godzilla. Al ver lo que Charlie estaba haciendo, los dos hombres desaparecieron rápidamente por la salida de incendios. Esa no fue la primera vez que estuvo a punto de ser secuestrado. Los padres de Charlie sintieron que era hora de mudarse de la ciudad a una comunidad más pequeña y unida. Después de todo, Charlie comenzaba a convertirse en un chico muy guapo. Su padre le había enseñado que cualquier cosa puede usarse como arma. También le enseñó a confiar en su instinto. Vamos, Charlie, no te acobardes. Charlie divisó un tablón de madera vieja puntiagudo en un extremo que podría usarse como herramienta para apuñalar. Es mejor que nada, murmuró para sí mismo mientras bajaba los escalones para recuperar el trozo de madera. Ok, si hago esto, ¿estamos bien? Sí, Jason, dijo con voz aguda. Le diremos a todos que eres genial. Incluso puedes conocer a la hermana mayor de Joy, Tara. Está buena. Que te jodan, Jason. Esa es mi hermana, gritó Joy a la defensiva. Y Jason simplemente se rió y le sacó la lengua a Joy. Adelante, dijo Charlie, usando una línea genial que había visto muchas veces en películas, mientras caminaba hacia la puerta deteriorada. Al abrir la puerta, el verdadero hedor lo golpeó como una pared de ladrillos. ¡Oh, mierda! Apesta a que alguien murió aquí, joder, gritó Charlie, entrecerrando los ojos. Usó la parte delantera de su camisa en el agujero del cuello para cubrirse la nariz y la boca. Llevaba su camiseta favorita, una camiseta negra con el logo de Ramones que decía "Hey-ho, let's go" en la parte inferior. Al entrar, su corazón se aceleró mientras escudriñaba la habitación. Su mano izquierda en el pomo de la puerta, su mano derecha firmemente envuelta alrededor del trozo de madera, sostenido en posición de agarre inverso para apuñalar. Inhaló y exhaló profundamente, tratando de calmar sus nervios. Nerviosamente, comenzó el desafío. Pete, huesos rotos, tengo un hueso para que rompas. Jason y Joy podían oírlo desde afuera y comenzaron a reír entre ellos. Jason le dio un puñetazo en el brazo a Joy. Charlie casi podía oír su propio corazón latiendo cada vez más fuerte. La historia del viejo Pete Huesos Rotos. En 1906, en el pequeño pueblo de Little, Texas, vivía un hombre negro llamado Pete Robinson. Vivía con su familia en una pequeña casa de una sola habitación que él mismo construyó para ellos. No era mucho, pero les daba un techo sobre sus cabezas y los protegía de los elementos. Había 3 colchones en el suelo que compartían. Uno por Pete y su esposa, Josephine. Uno compartido por su hija de 12 años, Mabel,
y su hijo menor, Jeremiah, que tenía 3. Y el otro por sus otros 2 hijos, Joy, de 4, y Willie, de 8. Era muy feliz entonces. Feliz de ser un marido enamorado. Un padre de una encantadora niña y 3 hijos fuertes. Pete se ganaba la vida como trabajador del campo recogiendo lo que estuviera de temporada y haciendo trabajos ocasionales en el pueblo. Cuando había trabajo y si tenía la suerte de conseguirlo. Por supuesto, tenía que aceptar salarios más bajos de los que aceptaría un hombre blanco. Siempre hubo prejuicios en el pueblo de Little. Sin embargo, en los viejos tiempos, el sur en general era prejuicioso. Pete y su familia recibían un poco de respeto de los habitantes del pueblo, con la excepción de su jefe y compañeros de trabajo, muchos de los cuales eran mexicanos con algunos blancos de vez en cuando. Siempre recibía algún tipo de tonterías de los blancos mientras trabajaba en los campos. Pete era solo un hombre tratando de mantener a su familia viva, como muchos hombres en esos tiempos. A veces, todo lo que tenían para comer eran algunas verduras o pan. Sobrevivían. Pero a medida que la vida continúa, todos tenemos que sufrir un poco, y Pete no fue la excepción. Poco sabía en los terribles planes que el destino le tenía reservados. Una noche, algunos de los aspirantes a miembros del clan local se emborracharon y decidieron ir a visitar a Pete y su familia. Cuando llegaron a su pequeña casa, gritaron y rompieron las ventanas con piedras y derribaron la puerta principal. Todo sucedió tan rápido que cuando Pete se levantó, no estaban su familia y él fue por una escopeta. Hay diferentes versiones de lo que le sucedió exactamente a Pete y su familia. Lo que encontró la policía fue a todos muertos. Josephine había sido violada y asfixiada, y todos los niños también habían sufrido el mismo destino. Sin embargo, el destino de Pete dejaría pesadas cicatrices en su espíritu. Pete había sido golpeado, sus brazos y piernas rotos por objetos contundentes y pesados, para que no pudiera luchar ni correr. Mientras yacía indefenso en el suelo de dolor, solo pudo observar a los locales brutalizar a toda su familia. Ahora, imagina estar en sus zapatos. Nada que pudieras hacer más que llorar y observar lo que le estaba sucediendo a tu esposa y a tus pequeños hijos. Sabemos que en algún momento, fue disparado en la espalda por su propia escopeta. ¿Reconoció a sus atacantes? Nunca lo sabremos. Todo lo que sí sabemos es que Pete sufrió más de lo que cualquier hombre debería sufrir. Al igual que su amada familia. Como las víctimas eran negros, no se hizo ningún esfuerzo para encontrar a los perpetradores. Ninguna gran investigación llevó a estos hombres ante la justicia. Los residentes de Little no se indignaron por el hecho de que este crimen indescriptible le sucediera a la familia negra, sino por la crueldad y las malas acciones que se hicieron. Sin embargo, en 1958, un anciano blanco local llamado Tom Phillips confesó a su esposa en su lecho de muerte, justo antes de morir de cáncer de pulmón. Afirmó que él y otros 5 amigos, Johnny Trevorn, Lucas Cartwright, Addie Lynch, Jasper Cummings y James Holt, se habían emborrachado, ido a la casa de Pete Robinson y lo habían matado a él y a toda su familia. No mencionó nada sobre las violaciones y el alcance de la crueldad que infligieron a la familia Robinson. Quizás Tom Phillips estaba tratando de hacer las paces con el Señor antes de partir de esta tierra. No hace falta decir que esta confesión nunca llegó más allá de la esposa de Tom, Martha. Lo guardaría en secreto y se lo llevaría a la tumba. No podía permitir que el nombre de su familia y el de otras familias prominentes en Little fueran manchados, aunque 3 de los individuos nombrados ya habían muerto y uno se fue del pueblo poco después del incidente. Todos prometieron llevar su secreto a la tumba. Después de todo, Tom había sido el alcalde de Little y había dado la bienvenida a familias de color en Little durante su tiempo en la política. La leyenda dice que, como el dolor de Pete fue tan grande, su alma no pudo descansar y está condenada para siempre a permanecer en este lugar de muerte. Se dice que aquellos que, curiosos, se adentran en su casa y gritan, Pete huesos rotos, tengo un hueso para que rompas, tendrán todos sus huesos rotos por Pete. Luego te arrastrará bajo la casa para ser comido vivo por las ratas e insectos, y todo el tiempo no podrás hacer nada más que yacer indefenso mientras te comen vivo.
Se sabe que algunos niños y adolescentes de Little han desaparecido sin dejar rastro. Algunos dicen que se adentraron en la casa, quisieron ser arrastrados bajo la casa y tuvieron que yacer junto al viejo Pete y compañía. Ha habido informes del fétido olor a muerte que emana de la casa de Little de vez en cuando. La ciudad de Little nunca la demolió. En cambio, se mantiene en pie con un cartel en el frente que dice, Futuro Proyecto de Restauración Histórica, con un gráfico de supuestamente cuánto dinero se ha recaudado y cuánto más se necesita para comenzar la restauración. La cantidad nunca cambia. A cualquiera en Little a quien le preguntes la razón por la cual la vieja casa nunca fue demolida, no podría decírtelo. Nadie realmente lo sabe. Pero una cosa es segura. Cada Halloween, hay un oficial de policía estacionado frente a la casa para mantener alejados a los adolescentes traviesos. Sí, señor. Cada pueblo tiene su historia local de fantasmas o leyenda urbana. Charlie miró alrededor de la casa de una sola habitación, muerto de miedo. Parecía mucho más grande una vez que estuvo dentro. Notó 3 colchones tirados en el deshilachado suelo de madera. Parecía haber una mancha de color marrón rojizo en el medio de los 3. Había una mesa de comedor rectangular de madera en la esquina del extremo izquierdo y una estufa antigua en el centro de la pared trasera. Viejas sartenes de hierro oxidadas yacían en el suelo cerca de la estufa. Había polvo por todas partes. El horrible olor que venía de debajo de la casa estaba en la nariz de Charlie. Había una ventana cerca de la puerta principal y en la pared del lado izquierdo, justo antes de la mesa del comedor. Algunas moscas zumbaban principalmente alrededor de Charlie, ocasionalmente zumbando cerca de sus orejas, molestándolo. Se sentía como si estuviera en otra época, como cuando había visitado el Álamo o las Misiones en San Antonio en una excursión escolar. Una vez vio el color púrpura y Beloved con su madre y su hermana mayor, y esto le recordó esa época de la historia. Siendo un chico tan asustadizo, esperó nerviosamente a que algo sucediera. Cualquier cosa. Estaba tan al límite que un ratón se tirara un pedo lo haría salir corriendo por la puerta. Esperó lo que pareció una eternidad. Mientras tanto, afuera, los 2 cobardes estaban en silencio, inclinando las orejas hacia la casa, esperando que Charlie saliera corriendo, gritando por su mami. En cambio, no oyeron nada más que el sonido de las cigarras en los árboles. De repente, cuando todo parecía que podría estar bien, Charlie oyó el grito desgarrador de un hombre sufriendo a su alrededor. El grito se intensificó, como si el sufrimiento del hombre empeorara. No podía ver el origen de los gritos, solo las viejas y estancadas entrañas de la destartalada vieja cabaña. Le pareció surrealista a Charlie. ¿Podría esto estar realmente sucediendo? Su sangre se heló mientras se dirigía hacia la puerta, gritando. Los lamentos atormentados del hombre no cesaron. En cambio, solo se hicieron más fuertes. Los lamentos y gritos sonaban como un hombre experimentando el peor dolor imaginable. Y para Charlie, este era el mayor miedo que jamás había sentido. Más incluso que la vez en el centro comercial con los 2 pedófilos. Afuera, Jason y Joy oyeron a Charlie gritar y correr hacia la puerta, gritando, ¡corran! Pero no podían oír al hombre gritar de dolor. De repente, su sangre se heló y tuvieron tanto miedo que se dieron la vuelta y corrieron de regreso por el camino de tierra, lejos de la vieja cabaña. Jason le gritaba a Joy, ¡corre! Vamos, mientras se dirigían corriendo hacia el pueblo. Ocasionalmente miraban hacia atrás para ver si Charlie lo seguía, pero nunca lo hizo. Los 2 chicos nunca esperaron al nuevo conocido. En cambio, ambos corrieron a la seguridad de la casa de Jason, totalmente ajenos a la gente que andaba por ahí y que notó a los 2 jóvenes mocosos corriendo por el pequeño pueblo. Sin aliento, finalmente llegaron a la puerta trasera de la casa azul de 2 pisos de Jason. ¿Qué carajo le pasó?, preguntó Jason jadeando, sin aliento. Se apoyó contra el costado de la casa, las manos sobre los ojos, tratando de recuperar la capacidad de hablar con claridad. Joy se sentó en el suelo contra la casa y sacudió la cabeza mientras respondía frenéticamente, no lo sé, hombre. ¿Crees que deberíamos volver por él? No, está bien.
Probablemente solo oyó un grillo o algo y se asustó. Lo veremos más tarde. Joey miró a Jason con incredulidad y dijo, amigo, acabamos de dejarlo allí. Somos unas gallinas por correr y dejarlo allí. ¿Cómo te gustaría que alguien te hiciera eso a ti? Como sea, amigo. Si quieres volver tú solo, adelante. Yo me voy a comer, pero no le digas nada a nadie, ¿entiendes?, ladró Jason en respuesta. Joey lo pensó un minuto y luego asintió con la cabeza, aceptando la decisión de su amigo de toda la vida. Te enviaré un mensaje de texto más tarde, dijo Joey, ahora más calmado. Ok, respondió Jason mientras se levantaba, caminaba hacia los escalones que llevaban a la puerta trasera y entraba rápidamente, cerrando la puerta un poco fuerte detrás de él. Joey se sentía culpable por haber huido como un cobarde y dejar a Charlie atrás. Siendo nuevo, Charlie solo quería a alguien con quien pasar el rato. Lo menos que podía hacer era regresar y ver cómo estaba el chico nuevo. Asegurarse de que todavía estuviera vivo. Cuando lo viera, le pediría disculpas por haberlo dejado allí. En realidad, creía que Charlie era genial, pero fue idea de Jason meterse con él cuando Charlie preguntó si había alguna historia de fantasmas en Little. A Joey siempre le había dado escalofríos la vieja casa abandonada, pero nunca se lo admitió a nadie. Si lo hacía, Jason se burlaría de él. ¿Por qué Jason siempre actuaba como un idiota con la gente? Su familia era tan agradable. Aunque de vez en cuando, en realidad era un tipo genial. Joey regresó por la calle principal, en camino a la casa de los Robinson. El sol estaba en su punto más alto en el cielo de la tarde, la parte más calurosa del día. Como tenía sobrepeso, Joey sudaba por cada pliegue y recoveco. Su camiseta roja mostraba el abundante sudor acumulado alrededor de sus axilas, pecho, espalda y cuello. Hombre, me voy a ir a casa a la mierda cuando termine aquí. Solo espero que esté bien, pensó en Charlie. No quiero meterme en problemas. Ni siquiera fue mi idea. Su mente se llenó de todo tipo de imágenes de un monstruo surgiendo de la oscuridad debajo de la vieja cabaña destartalada para atrapar a Charlie, rompiéndole todos los huesos, uno por uno. En su mente, podía oír los huesos romperse, seguidos por los gritos de Charlie. Luego, el viejo Tyr arrastraría el cuerpo inerte de Charlie de vuelta con él a las profundidades, donde esperaba a los buscadores de emociones curiosos. Imaginaba al viejo petehuesos rotos festejando la carne de Charlie con las ratas, cucarachas, hormigas y todos los demás insectos de la zona, gateando por encima de él, dentro de él, mordiendo y comiendo, dejando sus huesos secos, todo mientras él yacía allí gritando, incapaz de moverse. Se asustó aún más cuanto más se acercaba a la siniestra cabaña. Había pasado por allí y se había detenido a mirarla muchas veces, siempre temeroso de entrar. La imaginaba como el tipo de lugar al que un abusador de niños lleva a los niños para hacer lo que hacen los abusadores de niños. La historia de Tyr era una que se transmitía de generación en generación, principalmente a través de los escolares. Por lo general, los padres y los residentes de Little de toda la vida no hablaban de la historia, aunque muchos habían crecido con ella. Cuando los niños preguntaban al respecto, generalmente lo descartaban como una historia de niños que se había contado durante más de 100 años en Little. Luego, les decían a sus hijos que simplemente se mantuvieran alejados de ese lugar. Por supuesto, lo que hacen los niños cuando sus padres les dicen que no hagan algo. Muchos de ellos se acercaban al terreno de tierra, y algunos incluso caminaban alrededor de la casa, y aún menos entraban. Se decía que los niños que desaparecían del pueblo generalmente habían sido secuestrados o incluso se habían fugado. Aunque toda especulación se desviaba de la vieja casa de los Robinson, todavía había susurros de especulación. ¿Alguno de ellos realmente entró sin permiso en la casa del viejo PTI y lo desafió gritando esas famosas palabras? Algunos de los niños dicen que antes de que los desaparecidos desaparecieran, uno o dos dijeron que iban a echar un vistazo al viejo lugar. Otros nunca le dijeron a nadie lo que planeaban, probablemente por miedo a recibir una buena paliza en casa. Lo que se sabe es que, a lo largo de los años, a veces, después de que una persona desaparecía, el olor a muerte era más fuerte de lo normal en el lugar de los Robinson.
Siempre en sus investigaciones, la policía nunca encontró nada. Ni partes del cuerpo, ni sangre, ni ropa. Ni rastro de vida ni indicación de que los desaparecidos hubieran estado allí. Mucho menos que hubieran muerto allí. Solo el fétido olor y las moscas y otros insectos bajo la casa. Mientras Joy llegaba hesitantemente a su destino, escudriñó de cerca el área del espeluznante terreno. Incluso mirando al otro lado de la calle en busca del chico nuevo. Ese olor a podrido de debajo de la casa se le acercó mientras permanecía en un lugar. Comenzó a sentir pánico y náuseas cuando no había rastro de él. «Charlie», gritó con su voz prepúber. Nada en respuesta, solo el momentáneo silencio de las cigarras. Sabía que tendría que acercarse a la casa para buscar a Charlie. Poniendo sus manos sobre su boca como un megáfono de mano universal, gritó: «Charlie, soy Joy. Oye, lamento que te hayamos abandonado así, hombre. Nos asustamos cuando te oímos gritar. Charlie, sal ahora. Podemos volver a mi casa y jugar Gears of War 3. Por favor». Nadie respondió. Lo último que Joy quería hacer era entrar en esa casa, que le rompieran los huesos y convertirse en comida para el viejo Pete y los insectos, pero siguió adelante de todos modos. Sabía que estaba mal simplemente dejar a Charlie allí para morir, si es que ya no estaba muerto. Mientras bajaba lentamente los escalones, por la entrada. Aunque regordete, parecía tan pequeño e inocente en comparación con el lugar, como si simplemente lo fuera a tragar entero. La vieja cabaña parecía estar observándolo, esperando el momento justo para devorarlo. Como si le estuviera diciendo: un poco más cerca, solo un poco más cerca. Entra. Casi te tenemos. Ahora realmente sentía que lo estaban observando. Charlie, si te estás escondiendo, no tengo miedo, joder. La actitud de Joy cambió rápidamente de preocupación a defensiva. Ahora estaba en modo supervivencia, pero no podía evitar caminar hacia la puerta. Vio el nido silencioso de chaquetas amarillas en la pared exterior justo a su derecha. Tuvo cuidado de no molestarlo. Al mirar hacia abajo al viejo pomo de la puerta, notó que estaba sólido y desgastado. Imaginó a Pete y su familia poniendo sus manos sobre él para abrir y cerrarlo detrás de ellos. ¿Era siquiera cierta esta historia del viejo Pete y su familia? ¿Habían vivido realmente aquí hace tanto tiempo? Dudando en simplemente abrir la puerta, Joy recordó a Charlie sacando ese trozo de madera puntiagudo del suelo y sosteniéndolo como un cuchillo, listo para apuñalar a alguien. Buscó en el suelo un objeto similar, pero solo encontró un trozo de rama desgastada que quizás podría usar. Rápidamente caminó con decisión de vuelta por los escalones del porche y hacia la rama, a unos 3,5 metros de distancia. Joy la recogió con cuidado, buscando escorpiones o arañas peligrosas debajo. Nada más que unos pocos bichos bola caídos arrastrándose lentamente lejos del lugar. Joy quitó la tierra del palo y, empuñándolo como un martillo, regresó a la puerta con determinación. Decidió ir con todo, sin miedo a nada, listo para enfrentar cualquier peligro que le esperara dentro. Joy colocó su mano sobre el frágil y oxidado pomo de la puerta, inhaló y exhaló profundamente. Al abrir la puerta y asomar la cabeza, escondiéndose detrás de la puerta, escudriñó la entrada de la cabaña que una vez albergó a la familia Robinson. Después de decidir que estaba despejado, entró, dirigiéndose al centro de la habitación mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Vomitó por el olor que emanaba de debajo de la casa. Tan fuerte que le quemó las fosas nasales, su corazón latía tan rápido que literalmente podía oírlo. De repente, sintió algo gateando en la parte trasera de su cuello. Rápidamente se abofeteó el cuello, tratando de matar lo que fuera. Y luego sintió otra sensación de gateo en la mejilla. Nerviosamente se abofeteó la cara. Pronto sintió más y más sensaciones de gateo, por toda su cara mientras comenzaba a abofetearse y gritar. Intentó usar su camiseta para limpiarse lo que fuera que le gateaba por encima. Para entonces, Joy gritaba y bailaba como un loco. La sensación de gateo estaba en su boca, su nariz, sus oídos. Las mordeduras por todas partes eran más de lo que podía soportar. Y cuando estás en estado de pánico, ni siquiera puedes pensar.
Logró ver la luz de afuera de la puerta principal mientras seguía gritando. Corrió hacia la puerta, pero al hacerlo, una fuerza invisible la cerró de golpe. No, 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 gritó, negándose a morir. Aunque la puerta se había cerrado de golpe, a Joy no le importó. Estrelló su cuerpo contra la puerta, sin éxito en romperla. Al darse la vuelta en pánico, vio a un hombre negro alto con overoles flotando sobre él. El hombre entonces soltó un grito que haría que cualquiera muriera de miedo.